Ara que som junts, diré el que tu i jo sabem i que sovint oblidem. Hem vist la por ser llei per a tots. Hem vist la sang que sols fa sang ser llei del món. No, i jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. Muy buenas tardes, querido público. Señoras y señores, vamos a comenzar la tertulia del ser político, que cambia un poquito de hora. ¿Qué hay detrás del separatismo desde un falso republicanismo? La balcanización de Cataluña y de España. Está con nosotros Vicente Serrano Lobato, que ha tenido el detalle de escribir en un artículo de Crónica Popular, un diario digital, pues la tertulia de hoy, así que ha salido hoy. Vicente Serrano Lobato, que ha venido ya en otras ocasiones, es presidente de Alternativa Ciudadana Progresista, miembro fundador de Izquierda en Positivo, articulista, colaborador en Crónica Popular, donde tiene nuestro artículo, su artículo, que nos sirve para hoy, elcatalán.es y Rebelión, técnico en recursos humanos y organización, autor de El valor real del voto, que estaréis viendo por ahí, un libro estupendo. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por venir desde tan lejos. Y adelante, bueno, tienes la palabra. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, la verdad es que el título de la tertulia de hoy se basaba en realidad en un artículo que escribí a mediados de agosto que hablaba de la balcanización de Cataluña, pero claro, lo que no podía era repetir aquel artículo, sino intentar explicar algo más, ¿no? Y además, si queréis consultarlo, el artículo lo tenéis en Crónica Popular, que ha mejorado mucho, que tiene ahora un índice de autores a la derecha y abajo, el último, por empezar por V, soy yo, ¿vale? El título de la tertulia de hoy es muy claro y tiene cinco temas, 5 conceptos que van a ser el eje para poder nosotros hablar. Bueno, la idea es la balcanización de Cataluña desde un pseudo-republicanismo o un falso republicanismo, la balcanización de Cataluña, la balcanización de España y qué pretende el secesionismo. Entonces yo pensaba que lo mejor era empezar a hablar de esos 5 conceptos: secesionismo, republicanismo, balcanización, Cataluña y España. Y del secesionismo, pues lo que tenemos claro es que el secesionismo o el independentismo o el separatismo lo que pretende es la separación de una parte de un todo. El que alguien quiera separarse una parte de un todo puede ser bueno o malo, en principio y a priori podemos decir que puede haber una justificación en ese deseo. Si por ejemplo hablamos del deseo de Palestina en tener Estado propio, pues desde una perspectiva ética o una perspectiva de izquierda diremos que tiene todo el derecho Palestina a tener su Estado propio y que además ya se autodeterminó en su día para ello. Ahora bien, ¿tiene el secesionismo catalán una razón para separarse del resto de los españoles? Pues yo diría que no, que éticamente no tiene ningún derecho, ni además tiene una razón lógica. Primero porque tenemos que valorar si Cataluña responde a un esquema de nación oprimida. Entonces tendríamos que, principio, valorar si es una nación. Y ahí entraríamos en un conflicto de definiciones.
¿Qué es una nación? Es una nación política, es una nación cultural, es una nacionalidad. Claro, si entramos a aceptar que cualquiera que quiera definirse como nación ya puede hacerlo, pues entonces entramos en el libre albedrío de que mi barrio, Nou Barris, el distrito de Nou Barris de Barcelona, que ellos lo conocen muy bien porque eran de Barcelona, decidamos autodeterminarnos y constituirnos en estado-distrito. Algo, ¿y en base a qué? Pues ese es el problema, ¿en base a qué alguien se puede querer autodeterminar? ¿Ha sido una colonia? Cataluña no ha sido nunca una colonia. ¿Está explotada Cataluña por los españoles? ¿Le robamos realmente? ¿Alguien se cree esa tontería? Bien, pues por ahí van un poquito todos los tiros de mis reflexiones sobre el tema secesionismo. Detrás del nacionalismo catalán, básicamente, lo digo en el artículo, hay un egoísmo, una búsqueda de la diferenciación, una búsqueda de ser distinto del otro y querer ser algo más que los otros. Porque cuando tú quieres ser distinto o tú quieres tener un trato desigual, normalmente no quieres ser maltratado, quieres tener un trato privilegiado, ¿vale? Entonces, los nacionalismos siempre se basa en ensalzar la diferencia que tú tienes respecto al otro y, por tanto, que te hace, como eres mejor, merecedor de una distinción o un privilegio. Desde nuestra posición, la mía y la de las organizaciones en las que estoy, es inaceptable el nacionalismo porque es una reacción básicamente a la Ilustración. El nacionalismo sale después de la Ilustración, nace con el romanticismo, y lo que es una reacción a la Ilustración, al querer volver de alguna manera al ideal casi feudal, ¿no? Es decir, a la patria perdida, a la Ítaca perdida, cosa que no tiene mucho sentido. Es decir, en todo caso, algo floral, algo... Es decir, si la Ilustración lo que nos trae es la igualdad, el romanticismo, en el sentido nacionalista, lo que nos trae es los derechos de origen, los privilegios, las que llamaban libertades, cuando el concepto de libertades significaba privilegio, no significaba la libertad de hacer unas cosas distintas de unos de otros, ¿vale? Y el nacionalismo que afecta a las actuales sociedades modernas, aparte de ser una reacción a la Ilustración, está además, digamos, colmatado, lleno de otros elementos victimistas, que normalmente son de tipo cultural, de tipo político. Cuando hablamos de cultural se refiere al tema lenguas, por ejemplo, de que están perseguidas, o situaciones por el estilo, políticos, de que no nos dejan hacer lo que queremos, o de tipo económico, somos unas víctimas porque nos están expoliando nuestra riqueza, que nosotros somos más productivos, somos más ricos, más trabajadores, y en cambio el resto de los españoles son todos unos vagos que no hacen nada y encima viven de nuestro bien hacer. Y esto lo dice uno que vive allí. Pero no lo digo, estoy haciendo una ironía, evidentemente. Sobre el tema de la discriminación cultural, el tema de la lengua, pues evidentemente durante el franquismo, que vamos a decir, claro que hubo una represión del catalán, no lo vamos a negar, faltaría más, practicó una inmersión lingüística obligatoria del franquismo, obligaba a estudiar a todos los niños en castellano, es verdad. Pero si para solventar una injusticia cometemos otra injusticia, pues estamos haciendo una barbaridad, un pan como unas torres, que diríamos, ¿no? Y el problema es que los malos, los ocupantes, ellos quieren crear un nuevo, no nos dejan ser. Entonces, ¿qué es lo que no nos dejan ser? Es decir, ¿qué hemos de ser? Todos tenemos que ser iguales, es decir, es un ser colectivo y obligatorio lo que nos pretenden imponer, ¿vale? Y eso está alimentado desde hace muchos años, desde el poder. Este es el gran problema que tenemos en Cataluña, que desde la transición hay un pacto no escrito, no lo digo en este artículo necesariamente, pero lo he dicho en otros, hay un pacto no escrito entre los grandes partidos nacionales, y digo claramente nombres, PSOE y PP, en el que en las comunidades autónomas, digamos, las nacionalidades históricas, siempre gobernarían los nacionalistas. Eso pasó tanto en el País Vasco como en Cataluña. Menos cuando ganó Maragall,
perdón, cuando ganó, sí, Maragall primero, y luego Montilla, que en el fondo lo que hicieron fue ser más nacionalistas casi que los anteriores, ¿vale? Con el tripartito famoso. Y traernos un estatuto que nadie quería y que nadie pedía. Ahí empiezan un problema en lo que yo digo sobre el nacionalismo. El nacionalismo, no hay nacionalismo moderado y no hay nacionalismo radical. Eso es una gran mentira. Hay un nacionalismo de vía lenta y hay un nacionalismo de vía rápida. Y cuando se es de vía lenta o de vía rápida depende de las condiciones políticas del momento. En Cataluña el proyecto de Pujol era ir, como todo nacionalismo, hacia una secesión y por tanto hacia una independencia. Ahora bien, lo hacía por la vía lenta. Es decir, controlo la sociedad, controlo la escuela, controlo los medios de comunicación, controlo en la calle, controlo la nomenclatura, lo controlo todo. Y controlo la aceptación de que todo se ha de decir en un idioma. Inciso. Los idiomas no son ni buenos ni malos. El castellano no es mejor que el catalán, son dos idiomas, sirven para comunicarnos. El problema es cuando alguien los utiliza como arma política, ¿vale? Como el franquismo utilizó al castellano como arma política y como ahora el catalanismo utiliza al catalán como arma política. Es decir, que no es que haya que ser anticatalán, lo que hay que ser es antinacionalista, o anticatalanista, o antiespañolista también. Son elementos de los que defendemos desde mi posición. Hay una afirmación que hace desde el mundo nacionalista y es que el procés, es decir, la aceleración hacia la independencia se inicia con la sentencia del Tribunal Constitucional. Eso es una falsedad. Cuando se hizo la sentencia, que se hizo mal, tarde, y incompleta y todo lo que queramos decir, no pasó absolutamente nada. No pasó nada. Fue en el momento en que Artur Mas empieza a hacer recortes sociales y, coincidiendo con el 15M aquí en Madrid, se monta un 15M en Barcelona y empieza a haber una contestación a los recortes sociales que se estaban haciendo en Cataluña. A partir de ahí, en junio, se rodea el Parlamento de Cataluña. Y ese es el punto de inflexión. Ese es el momento en que el nacionalismo dice hay que pisar el acelerador. No es que Artur Mas se volviera de golpe independentista, es que había que pisar el acelerador porque si no los movimientos sociales reivindicativos en contra de sus políticas asociales se habrían comido al gobierno nacionalista. Entonces pisan el acelerador y empiezan con el España nos roba, toda una serie de cosas que lo que consiguen, y hay que decirlo, hay que aplaudirlos, fueron muy inteligentes, durmieron a la sociedad catalana. Y ya se acabó lo de reivindicar sanidad, se acabó lo del problema de la escuela, se acabaron los recortes, se acabaron todos esos problemas. Ya todo el problema era que España nos robaba y que teníamos ya que ir a una vía de la independencia. O nos daban el cupo vasco o a la vía de la independencia. Y eso fue el acerón que a partir de 2012 hubo las nuevas elecciones que propuso Artur Mas y entramos en esa vorágine, ¿vale? Dentro de esas 5 palabras, hemos hablado hasta ahora de secesionismo, hay Cataluña y España, ¿no? Yo, una crítica para María Victoria, ha escrito Cataluña con NY. Sí. Para que no me criticaran. No, pues yo te critico. Vale. Yo te critico. A ver, eso de que los nombres propios no se traducen es una sandez. Porque quien ha reclamado eso de que los nombres propios no se traducen son los catalanistas, no los catalanes, los catalanistas. Porque, claro, tú en Cataluña te escriben España con NY, no con N. Sí, los nombres propios no se traducen. ¿Y por qué vosotros traducís el nombre propio de España? ¿Y por qué traducís Huesca y decís Osca? O Zaragoza, o Extremadura que hubiera un Tancadet, ¿no? O Cáceres. No. Los nombres propios se traducen en todos los idiomas. Yo no digo London, digo Londres, ¿verdad? Todos decimos Londres. Pues yo cuando hablo catalán digo Girona, Osca y digo Zaragoza. Pero cuando hablo castellano no, digo Zaragoza,
Gerona, Lérida, sin problemas. Es una pequeña crítica, pero quiero decirte, con ello lo que quiero dar a entender es que hay una manera, se ha instalado en la sociedad, no en la catalana, no, en la española, una idea de que hay que contentar a según quién. ¿Por qué tengo que decir A Coruña? Si estoy hablando en castellano, es La Coruña. No tiene sentido decir La Coruña, A Coruña en castellano. En gallego sí, claro, pero en castellano hay el artículo la que la define, ¿no? Pero hemos aceptado, de alguna manera, hay un elemento, en concepto marxista sería supraestructuras, ¿no?, mentales, lo que se define las superestructuras, ¿no? Bien, abundando. Son realidades distintas. España es una nación política, es un Estado-nación, una definición clásica marxista. En cambio, entender que Cataluña o que el País Vasco son naciones nos llevaría a aceptar que por ser naciones tienen algunos privilegios y nos llevaría a aceptar la insolidaridad. Las diferencias culturales no implican plurinacionalidad. En Francia hay muchas diferencias culturales, en Italia hay muchas diferencias culturales, en Alemania también, en todos los estados-nación que se generan a partir de la Revolución Francesa, que es lo que hoy son los estados-nación, hay pluriculturalidad. De ahí a que haya nación de naciones, eso es, pues eso, un invento, una butade que se ha montado una cierta izquierda para autocomplacerse, ¿vale? Y ahora ya entramos en el concepto si el procés es un movimiento republicano. Y yo digo que de republicanos no tienen nada. Un comentario sobre esto. Alternativa Ciudadana Progresista, que existe desde el año 2007, hicimos una campaña hace unos años con un cartelito que ponía, a ver si no lo leo mal, monarquía no gracias, ni Borbones ni Pujoles, o ni Pujoles, me da igual, pronunciarlo como queráis. Porque entendíamos que el nacionalismo se estaba convirtiendo en una nueva monarquía, ¿vale? No es necesariamente hereditaria, aunque ya estaban preparando al hijo, al señor Oriol, ¿vale? Pero bueno, monarquía designatoria, por decirlo de alguna manera, luego fue Artur Mas ha designado a Puigdemont, Puigdemont ha designado a Torra, es decir, vamos heredándolo todo, es decir, es una monarquía designada, pero bueno. Pero yo creo que además juegan con otra cosa. Juegan con la idea que además desarma mucho a la izquierda española. Son repúblicas, todos son repúblicas. Y entonces esa izquierda española que se declara republicana se siente, vamos a apoyarles, porque ellos son republicanos, pero nosotros, como no lo vamos a conseguir, pues que lo hagan ellos. Yo creo que eso es una de las grandes trampas en las que cae la izquierda española, ¿vale? La herencia para nosotros, no hablo solo por mí, lo hablo por ACP o lo hablo por Izquierda en Positivo, ese nuevo partido que estamos montando por allí, por Cataluña, y que está hermanándose con otros de por aquí de Madrid y que vamos a trabajar a futuro para que haya una opción política de izquierda y no nacionalista, pues consideramos que la herencia es uno de los elementos que generan más desigualdad, que generan y mantienen más la desigualdad. Por tanto, heredar la jefatura del Estado es algo inadmisible, porque tengas la sangre de tu padre no te da derecho a heredar un Estado, pero tampoco te da derecho a heredar ciertas riquezas. Tampoco te da derecho no solo a heredar un condado, o un latifundio, o un banco. Eso hay que empezar a replanteárselo desde un punto de vista republicano. El republicanismo no puede ser solo de la república de lo político, sino también de lo económico. Es decir, y de la herencia. ¿Por qué la señora Botín tiene que ser, qué ha hecho en su vida para heredar eso? Igual que Felipe, ¿qué ha hecho en su vida? ¿O qué ha hecho el Oriol Pujol? ¿No? Es decir, la herencia se hereda la riqueza, pero también se hereda la pobreza. Y si una sociedad moderna no es capaz de luchar contra esa barbaridad, es que no tiene sentido, es decir, no se puede llamar democrática, ¿vale? O no se puede llamar republicana, es decir, si nos consideramos republicanos.
El 6 y el 7 de septiembre del año pasado, el nacionalsecesionismo pretendió acabar con la legalidad de la Constitución. Y en uno de sus articulados determinaba que los jueces de los altos tribunales del nuevo Estado catalán serían nombrados directamente por el presidente de la Generalitat y que todos aquellos que tuvieran cuentas pendientes con la justicia española y fueran buenos catalanes, claro está, quedarían anuladas y sobreseídas sus causas. Si a eso le llamamos republicanismo, yo le llamo de pandereta, porque no me parece eso que estás construyendo una república, estás construyendo un sistema, pues como tantos, república bananera, vale, pero eso no es una república a la que, como republicano español, yo aspiro, ¿vale? Creo que hay un problema en el republicanismo español también, porque últimamente, no sé por qué, pero se está alentando de que haya que perdonar a los que intentaron dar el golpe, la asonada parlamentaria el año pasado. Desde ciertas instancias gubernamentales se está alimentando de que porque no les echamos a la calle, porque no les indultamos y porque no les... Y eso además se está atacando a algo que es la separación de poderes, ¿vale? Eso es muy grave. Si tú te consideras republicano y ni siquiera admites la separación de poderes, vamos muy mal. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el republicanismo español está muy despistado últimamente, porque desde la izquierda todo es república federal. Vamos a ver, la segunda república española nunca fue federal, nunca. Vayamos a la Constitución de la segunda república. España es un Estado integral y se organiza en autonomías y ayuntamientos. Se les va a dar, está el título correcto, está en el artículo, compatible con la autonomía de municipios y las regiones. Ni siquiera habla de autonomía ni de comunidades autónomas en aquel momento, ¿vale? La Constitución de la Segunda República se elabora y hay un gran debate sobre el tema del federalismo previo a la aprobación. Y se niegan los constituyentes a que salga la palabra federal. Por tanto, hablar tanto de República Federal es cuanto menos dudoso. La Segunda República no era federalista. Era por el Estado integral, con la autonomía de las partes, municipios y regiones. Y después podemos discutir si queremos hacer una República Federal o un Estado federal. Eso ya es una discusión interesante, pero tendremos que saber qué federalismo queremos. Si queremos un federalismo de origen, de soberanías de origen, yo diría no. Porque un federalismo de soberanía de origen es decir, que hay 17 entes que tienen soberanía propia y deciden si se federan o no. El federalismo surge, históricamente, desde estados diferentes que intentan juntarse. Y al juntarse se federan. Y por tanto se organizan federalmente. Incluso, previo al federalismo, hay el confederalismo, donde esos estados son totalmente independientes y tienen acuerdos entre ellos. ¿Vale? Un acuerdo general, pero la soberanía sigue estando en cada confederación, en cada federación. En la federación empiezan a perder todo digamos, la soberanía total, tienen una soberanía parcial, y en un estado integral, que sería la fase última de la unión, desaparecerían esas federaciones. Pero estamos en una situación en la que tenemos comunidades autónomas y eso es lo que apunta la Segunda República. En la Segunda República, y hay que recordar a gente que no lee mucho, que se cojan la Constitución de la Segunda República y se cojan la Constitución del 78 y verán que todo el desarrollo autonómico es una copia de lo que ponía en la Constitución de la Segunda República. Hay un desarrollo incluso más profundo. Es decir, lo que intentó iniciar la Segunda República lo hace la Constitución del 78. Y eso de que en la Segunda República tenía más autonomía que ahora es mentira. La Segunda República ponía unos límites muy claros a ciertas cosas. Por ejemplo, la educación. En la educación en la Segunda República decía que las autonomías tenían derecho a crear escuelas propias donde la lengua de la comunidad, de la región en ese caso, fuese la lengua vehicular, pero facultaba al Estado a tener sus propias escuelas. Hoy
el Estado no puede tener escuelas donde la lengua vehicular sea el castellano en Cataluña. Es decir, eso de que en la Segunda República había más autonomía o más federalismo no es realidad. Ha sido la Constitución del 78 la que ha traído una profundización de las autonomías. Además, en la Segunda República solamente hubo 2 autonomías aprobadas, Cataluña y el País Vasco. Andalucía no llegó a aprobarse. Y creo que Galicia tampoco. Corregidme si me equivoco, no soy un experto historiador. Aquí tenía que estar hoy Rodrigo, porque Rodrigo sabe mucho de todo esto y ha aprendido mucho de Rodrigo, de los escritos de Rodrigo sobre el tema de la Segunda República, sobre el federalismo y sobre todo eso, hay que decirlo, ¿vale? Es decir, que el federalismo sí, federalismo de llegada, es decir, que lleguemos a tener comunidades autónomas que tengan todas las mismas competencias y que lo importante sea la igualdad de los ciudadanos y que a esa igualdad de los ciudadanos se sometan esos estatutos o esas comunidades autónomas y donde evidentemente haya una fidelidad constitucional y jerárquica que en estos momentos no existe. Porque no existe. Si se llegó a dar lo del 6 y 7 del año pasado, si en estos momentos un presidente de comunidad autónoma está diciendo las barbaridades que está diciendo el señor Torra y encima dice que es el representante de un tío que está huido de la justicia, dices, ¿qué fidelidad constitucional estamos teniendo en estos momentos? Es terrible, es terrible. Cuando en 2006, ahí hablo de artículos en el artículo, me refiero y comparo algunos artículos de la Constitución de la Segunda República y de ahora para compararlos. Es muy divertido uno que dice, el artículo 12, que dice que para aprobar un estatuto de autonomía se precisan por lo menos las 2/3 partes de los electores inscritos en el censo de la región. Eso desaparece en la Constitución del 78. Dice las 2/3 partes de las provincias, pero no dice las 2/3 partes del censo. Solamente con la mayoría simple ya están aprobados. Es decir, que las exigencias que tenía la Segunda República para tener una autonomía eran superiores a las exigencias que tiene la Constitución del 78. Es decir, que ya me gustaría a mí, imagínense que en el 2006, en el de esto del estatuto, en el referéndum legal que hubo para aprobar el nuevo estatuto de Cataluña, se hubiese utilizado lo de los 2/3 partes del censo. No llegó a votar ni el 50%. Llegó a votar menos del 49%. Y de ese 49 fue un 73, lo tengo por ahí anotado, que en realidad representaba un 36% del censo. Si 1/3 de la población puede aprobar un estatuto, que lo aprobó, perdonad, pues eso es democracia, algo funciona mal en este país. Y luego hay otro meme famoso de que el 80% de los catalanes queremos un referéndum para saber si queremos ser independientes. Mentira. Un meme que repite hasta la saciedad. Miren, no ha habido más que una vez que ha votado el 80% de los catalanes. Que ha llegado a votar el 80% de los catalanes. Es decir, ¿cómo puedes decirme que ese 80% quería el referéndum? Y fue en el 2017, en las últimas elecciones autonómicas. ¿Vale? Pues de ese 80%, el 52% estaba en contra de la secesión y de la independencia. ¿Vale? Solo el 47% estaba a favor de la independencia. Pero vamos más allá. Ese 47% solo representa un 37% del censo. Si a esto le sumamos así, siendo magnánimos, el porcentaje que representaban los comunes, ¿vale? Los de Ada Colau y compañía, pues llegarían a un 41-42% de gente que sí que está de acuerdo con hacer un referéndum. Quiere decir que todos los independentistas están de acuerdo con el referéndum. Y dentro de los que no son independentistas, los de Colau sí están de acuerdo con hacer un referéndum. Vale, vamos a darle la mayor. Un 41-42% de los catalanes están a favor del referéndum. El 80% yo no lo he visto en ningún lado. Nunca han llegado a ser ni la mitad. Ni la mitad.
siendo magnánimo en alguna época en que el PSC sí que apostaba por el referéndum, que sí que la tuvo, a lo mejor podríamos llegar a un 50, no se lo tomaba muy en serio porque en aquella época no había el problema de hacer ese referéndum, es decir, lo reclamaban pero con la boca chiquita. No vamos a alargarnos más con el tema federal, porque si no me va a llamar la atención, ¿vale? Hablamos de federalismo, hay que aclarar qué federalismo queremos. Nosotros queremos que sí, que si es de llegada, sí, que adelante, pero soberanías originarias no queremos. Ya lo he explicado un poquito el tema de Son República. Hay un problema en la sociedad catalana, hay tantos memes, tantas ideas, tantos discursos vacíos. Estamos en una época, pero es que no solo le atañe esto a Cataluña, está afectando a toda España. Es la idea del significante vacío que le llamaba, y esto sabe mucho Íñigo, ¿no? Porque es un seguidor de la CLAU. La CLAU habla de los significantes vacíos como el elemento que moviliza hoy a las masas. Terrible, terrible, los significantes vacíos. ¿Por qué? Porque sirven para todos. A todo el mundo. A ti te sirve de una manera y a ti te sirve de otra. Y todos estamos contentos y nos sentimos importantes en esa nadería. ¿Vale? Os recomiendo Balcanización de Cataluña y ausencia del Estado, que era el artículo al que me refería antes. Y entrando ya en el concepto de balcanización, claro, yo ahí afirmaba una cosa, y es que de alguna manera el nacionalismo ha pretendido una balcanización de España sin armas, una balcanización que no haya muertos. Bueno, hay algún compañero mío, Eduardo Duque, que ya ha escrito de quién va a poner el primer muerto. Es decir, que sí que se está buscando un muerto, se está buscando. Pero aceptemos que no querían meter armas, pero sí que está pretendiendo una balcanización que de alguna manera tenga a toda la sociedad española sobresaltada y al final, para decir vamos a quitarnos el problema de encima, les dejemos la independencia. El problema de eso es que no solventa nada y que además es mentira, porque lo que está realmente produciendo el procés es una balcanización interna en Cataluña. Aparte de que España tenga muchos problemas, en Cataluña hoy por hoy se puede hablar ya de balcanización. No en un sentido militar, no en un sentido de tiros, pero ya hay una sociedad rota y que va a ser muy difícil de restañar heridas. No van a ser suficientes 20 años, lo digo así de claro. Hoy por hoy, con según qué gente, no hablas de según qué temas. Es complicado y marcas distancias. Ya no te relacionas con según quién. Es una sociedad enferma. Es una sociedad enferma. Yo creo que el Procés no se ha dado cuenta de que está generando una balcanización en Cataluña y que sin darse cuenta, ese consenso que había antes de 2011 de que los charnecos, los obreros, los inmigrantes no poníamos en cuestión la hegemonía del catalanismo, porque no la poníamos en cuestión, bueno, algunos sí la poníamos, pero éramos los menos. Algunos llevamos muchos años dando la murga, pero la mayoría de la gente votaba en las elecciones, votaba al PSC, luego el PSC les traicionaba, ¿vale? Votaba Iniciativa per Catalunya y salían todos los que salían elegidos de Iniciativa per Catalunya, todos eran nacionalistas. Todos. Los votantes no. Los votantes del PSC tampoco son nacionalistas mayoritariamente. Pero entonces, todo ese proceso largo ha hecho que el PSC pierda 1 millón de votos. Iniciativa por Catalunya haya perdido muchos votos que recuperó en las últimas elecciones ya como Comú Podem, pero que se ve claramente que los va a volver a perder. Ha habido un despertar, yo no diría del nacionalismo español, eso es algo que le interesa mucho al nacionalismo catalán, hablar de que hay nacionalistas españoles, franquistas y tal, eso es mentira. Lo que está resurgiendo en Cataluña es una conciencia constitucionalista, que es muy distinto. Yo nunca he sido mucho de la bandera española actual, porque hemos heredado el antifranquismo de alguna manera y nos cuesta todavía asimilar. Evidentemente yo no soy monárquico, por tanto una bandera que encima lleva una corona pues no es la que me representa, ¿no? Pero la gente que se manifestó el 8 de octubre y el 29 de octubre
entre ellos yo, no tenían la bandera española como una reclamación del franquismo. No, ni de la derecha. Era una reclamación constitucionalista, de que todos somos iguales y que esa bandera, nos guste o no, es la oficial de todos. Yo a la del 8 fui con mi bandera republicana. Y reconozco que tuve algún problema porque siempre hay estúpidos en todos lados, claro. Y en las manifestaciones esas, pues se te mete quien se te mete, pero no era la mayoría. Y hubo gente que iba al lado mío con una bandera española tradicional, digamos, oficial, y encantado. Bueno, oye, porque no la podría comprar, si no la compraba. Es decir, que he encontrado de todo. Íbamos en el metro, sin problema. Luego, desgraciadamente, hubo algún conato, pero porque siempre hay algún gilipollas, esto que puedo decir, aunque quede grabado, que lo jode todo, ¿no? Pero son los mínimos, eso hay que decirlo también, ¿vale? Es decir, que a lo mejor la izquierda también tiene que repensar algo, y no tanto los símbolos, sino más preocuparse de qué es la justicia, ¿no? Porque a lo mejor resulta que al final montamos una tercera república y sigue siendo la bandera la misma, que tampoco pasaría nada. La primera república era esta bandera, no lo olvidemos, y que no hay... Eso es un problema que algún día tendremos que solventar, pero no es el principal. Si cuando lo simbólico nos hace no entendernos, es que algo no entendemos nosotros. Yo creo, yo creo. Y yo sigo siendo un republicano, sigo teniendo la bandera republicana, pero no me voy a pelear con alguien que está reclamando la igualdad, aunque llegue una bandera española. No, una bandera española oficial, porque la republicana también es española, ¿no? Bueno, aquí hay una crítica por mi parte formal a la izquierda formal por asumir el relato independentista, por asumir el relato de los nacionalistas. Pero no es una crítica solo a la izquierda catalana, es una crítica también a la española, a la de toda España. El nacionalismo siempre ha sido transversal. Desde antes de la transición, Pujol ya tenía claro lo que quería hacer. Pujol primero coge todo y controla todo el nacionalismo, antes de la transición. Y ya durante la transición, primero lo que hace es meterse en lo que era la plataforma, que allí se llamó Asamblea de Cataluña, no Asamblea Nacional de Cataluña, Asamblea de Cataluña, ¿vale? Y la izquierda, que era la potente y era la que tenía a la gente detrás, extrañamente cede protagonismo a los nacionalistas. Porque la izquierda española y la izquierda catalana arrastra un complejo de culpa respecto al nacionalismo, no sabemos en base a qué. Y le da un caché de progresismo que no tiene para nada. Todo nacionalismo, todo. Digo todo, españolista, francés, los nacionalistas siempre tienen que ser carcorros, conservadores, defensores de esencias y defensores de no sé qué cosas, ¿vale? Y lo que hizo muy bien el pujolismo y todo el nacionalismo fue practicar una cosa que hacen los trotskos, que es centrismo, yo le llamo embebimiento, pero es que lo han hecho en toda la sociedad. No solo los partidos políticos, que también, toda la izquierda, desde la transición, ¿cómo se llamaba el primer secretario general después de la transición? López Raimundo. López Raimundo era el secretario general del PSUV, ¿vale? Y él mismo asumió de que él, al ser aragonés, no podía ser el secretario general de los comunistas catalanes. Es decir, eso ya se llama complejo. Y empieza por ahí el problema. Y luego todos los que vinieron después, el Antonio Gutiérrez Díaz, sí, ya le han hecho un monumento ahora, lo van a inaugurar un día de estos. Se llamaba Gutiérrez Díaz, pero... Y luego todos, el Saura, todos venían de familias catalanas. Y en el PSC lo mismo. Y el pacto para construir el PSC, que asistí con mis 15, 16 años a la Universidad de Barcelona, a una reunión donde estaban los de Convergencia Socialista, de Raventós y el otro, el Butiflé, que le llaman, el Obiols, y Verde y Aldea, y el Josep Verde y Aldea, y los otros, los de la Federación Catalana del PSOE. Aquello fue un pasteleo. Y los del PSOE asumieron, y ahí tiene la culpa Alfonso Guerra, asumieron que el control se lo daban a los nacionalistas, las familias nacionalistas, los de Convergencia Socialista, es decir, Raventós, Ubiols y compañía, y a los charneguitos,
se les daba lo de los capitanes, que le llamaban, es decir, ser alcaldes, ¿vale? Y cuando Obiols, cuando perdía el PSC las elecciones en Cataluña, él decía, no hem perdut, hem guanyat, perquè han guanyat els nostres. Lo habéis entendido perfectamente, ¿verdad? No hemos perdido, porque han ganado los nuestros. Suyos, la clase burguesa catalana, es la que había ganado. Y lo decía, no es invento mío, es una anécdota que contó en su día Francesc de Carreras. Que Francesc de Carreras es un hombre que viene del catalanismo tradicional, su padre fue presidente del Barça y presidente de la Caixa, pero en un momento dado de su vida descubrió que aquello era una barbaridad y se unió a otros y montamos una cosa que se llamaba Foro Babel y luego ha hecho otras cosas y tal. Se le ha ido un poquito la olla en alguna cosa, pero bueno, pero eso ya supongo que tiene que ver con la edad. Le sigo teniendo mucho respeto, pero hay cosas ahí que quedan en el baúl de los recuerdos. Es decir, que las familias nacionalistas han controlado los partidos de izquierda desde el principio, pero no solo los partidos, los clubes de petanca, las asociaciones de padres y alumnos, las asociaciones de flamencos, te vas al Teletaxi de Barcelona y el dueño de Teletaxi, él dice que no es independentista, pero tú y yo, menudo elemento, afiliado a Convergencia y Unión, o al PDK, como le quiera llamar ahora, ¿vale? Aunque dice que no es ni de uno ni de Sí, otro. sí, pero estaba alimentando mucho. Entonces había que poner la bandera catalana en todos lados. Yo recuerdo, permitirme, yo querría acabar, pero hay una anécdota. Yo me meto en Esquerra Unida y Alternativa, no me acuerdo qué año, y montamos la Feria del Libro en Nou Barris. Nou Barris es un distrito obrero, ¿vale? Para que nos enteramos. Vía Julia, de lo más obrero, ellos dos lo conocen. Montamos la paradita del Día del Libro, el día 23 de abril. En los 70 es en medio de Enchabolas. Sí. Efectivamente, era Enchabolas, sí. Bueno, yo era del Carmelo, que no sé qué. Montamos la paradita y me viene Maruja, una histórica del Partido Comunista, del PSUV, y me planta una señera. Renuncia a tu propia identidad, que es la comunista, porque no pones tu bandera comunista o tu bandera republicana, y pone la bandera catalana. Digo, ¿y por qué la pones? Si es el día del libro, no es el día de nada, no es el día de Cataluña ni nada. Hombre, hay que ponerla, es obligatorio. Digo, ¿dónde está escrito? digo, ¿no tienes ya bastante con una bandera española que me la pones por duplicado? Porque encima, esto es una broma, pero es verdad. Al fin y al cabo son los mismos colores, son rojo iguales. Total, que fue por una republicana y me dio la tarjeta. En fin, problemas. Ansían eso, la izquierda está muy desnortada. Yo creo que tenemos el ejemplo ahora del gobierno que tenemos. Yo siento decirlo. Lo siento ser un socialista, pero yo creo que es que Pedro Sánchez va a hacer bueno a Zapatero a este paso. Los posicionamientos que está teniendo en este momento Pedro Sánchez respecto al tema del nacionalismo es de desamparo total de los que no somos nacionalistas. Y ciertos pactos son muy preocupantes. Reiterar el proyecto Soraya, porque al fin y al cabo también el PP lo intentó, vamos a pactar, vamos a negociar, siempre han hecho lo mismo. Y siempre en todo pacto de PP o PSOE con el nacionalismo, quienes hemos perdido hemos sido las clases populares. Y eso es lo que hay que empezar a tener claro, porque ellos lo que hacen quieren es una parte mayor del pastel de los dineros públicos. Porque ese es el gran problema. ¿Qué se están discutiendo? El dinero. ¿Quién se queda el dinero? Y ellos quieren más parte del pastel, ¿vale? Y la izquierda no, y yo también estuve en Podemos, siento decirlo, pero también salí calmado, porque mi amigo Pablo, hasta que no me echó de Nou Barris, del circo de Nou Barris, no apareció por Nou Barris. Cuando ya me echó, ya apareció. No es que me echase a mí personalmente, pero echó a un grupo de gente que estamos haciendo un trabajo interesante y necesitaba quitarse de gente que eran críticas con el nacionalismo del medio.
Y cuando hemos hecho, pues sí, ya apareció, vino allí al Ayuntamiento de Nuevo Barrio, que es muy bonito, y entonces en Lord de multitudes, y los que hicieron el acto de la traición, que son Bruto y compañía, le hicieron el pasillo. No creo que hayan llegado a más, pero le hicieron el pasillo a Pablo en su fuero interno. No me quiero enrollar más, yo os invito a que leáis el artículo. Yo creo que hay un serio peligro de balcanización que puede llevarnos a una división territorial, y lo que empezó como una broma puede acabar siendo algo muy serio, y eso se llama Tabarnia. Tabarnia es una broma. Es una broma, pero puede ser una realidad. Cuando el señor Pedro Sánchez dice que hagamos como en Quebec, como la ley de claridad de Quebec, no sabe lo que está diciendo. La ley de claridad de Quebec, aplicarla en España implica reformar la Constitución y que sea votada por todos los españoles, para que una parte pueda votar. Y después también la ley de claridad de Quebec dice, entre otras cosas, que si hay poblaciones donde mayoritariamente se está en contra de la independencia, esas poblaciones tienen derecho a quedarse dentro de Canadá. Con lo cual, eso se llama Tabarnia. Barcelona, Tarragona y su cinturón industrial. Así de claro. O bien con la ley de claridad, o bien, lo que está claro es que Tabarnia sería el fin del nacionalismo, ¿eh? Así de claro lo digo. Si se hiciese una comunidad autónoma con la idea de Tabarnia, lo que quedaría de Cataluña se podría independizar, no digo que no, pero sería muy pobre, ¿eh? Tabarnia quedaría isla. No te preocupes, no quedaría isla. Bueno, tenemos un problema, y es que el sufrimiento lo tenemos asegurado, salga lo que salga, vayamos para donde vayamos, pero el nacionalsecesionismo, con su ida hacia adelante, ansiando llegar a Ítaca, puede encontrar la horma de su zapato, la derrota final, o yo que sé, o su Armagedón, no lo sé. Pero es muy probable que ellos, que han iniciado una cosa, hay una reflexión que hizo Miguel Candel, que prologa mi libro, pues lo recomiendo, y es un buen amigo, profesor emérito de filosofía. Dijo una vez que a veces las situaciones más ilógicas, más injustas o más burdas pueden generar una reacción que nos lleve a una solución del problema. Entonces, tal vez es una barbaridad todo el proceso, pero a lo mejor nos está empezando a servir para que todos abramos los ojos y empecemos a decir, bueno, pero ¿qué España queremos? Y entonces podamos realmente empezar a despertar de este amuermamiento que nos ha traído del año 80 para acá la política que en la transición queríamos generar el hombre nuevo, el hombre crítico, la capacidad de debatir, de ser demócratas. A partir de los años 80 hacen un pacto, se reparten el poder entre unos y otros, y ya el tema, el sistema electoral además se lo permite, se crean unas partitocracias, están encantados de conocerse, los nacionalistas y los otros. Daros cuenta que cuando hay corrupción, en el fondo están mezclados, ¿eh? Los del CIU con los del PSOE, con los del PP, están todos mezclados, por eso todos tienen miedo de lo que decir y de lo que contar, ¿eh? Entonces yo creo que hay que hacer una renovación política del país. Entonces, bueno, a lo mejor esta barbaridad, esta butade, nos lleva a una reacción política positiva, democrática, profundamente democrática, reivindicativa, y empezamos a preocuparnos realmente de cuáles son los verdaderos problemas del país. Los problemas del país no es si Cataluña tiene más o menos independencia. Evidentemente hay que resolverlo. Para poder hacer todo eso hay que resolverlo. Pero los problemas del país son más graves. Y no vamos a enumerarlo ahora. Me callo y así os doy pie a que preguntéis cosas, que ya no sé ni la hora que es. Pues me he enrollado. Es la hora de empezar a tertulia. ¿Tú controlas Muchas gracias. las palabras? Seguro que hay muchas preguntas. A ver. Jesús, sí, y luego Teresa. Sí, estoy de acuerdo contigo. Perdón si al principio no se me oye el tono. No, te gusta. Estoy de acuerdo contigo en esto del pacto no escrito. Pero yo voy un poco más allá. Es decir, hay que enlazar el tema de Cataluña con lo que está pasando en general en Europa. O sea, trasciende Cataluña. Es decir, en un momento dado nos hemos equivocado en Europa. En vez de hacer una especie de ONU en Europa, un foro de debate, solución de problemas, has hecho algo brillante que no controla a nadie, que está fuera de control.
si hubieras hecho bloques de 7, 8, pero una de 28 quien lo controla. Entonces, cuando un poder coge fuerza, quiere más fuerza. Y de la misma manera que en su día las monarquías absolutas se cargan el feudalismo, pues ahora lo que se busca en los grandes estados nacionales es debilitarlos. Y hay que fijarse que estos separatismos en general por Europa, mirar cómo no dicen me voy a salir de España y de la Unión Europea, o de Francia y de la Unión Europea. Siempre hablan de salirse del país, pero no de la Unión Europea. Son unos separatismos convenientes que se están fomentando con esa imposición. Y eso explica, sin querer caer en literatura de conspiración judeo-masónica, que hay políticos, como es el caso de Rajoy, que llevamos viendo desde hace años por dónde iba, y en efecto siempre les ha dejado hacer un poquito más cuando se les daba hacia afuera, sacaba el pecho hacia afuera y siempre les dejaba hacer más. Y ya enlazo con lo de Tabarnia que he mencionado. Tabarnia no ha sido nunca una broma para algunos, para otros sí. Yo creo que se ha tendido a fomentar ciertos medios a Guardella y la cara folclórica, pero desde el principio por algunos no lo ha sido, porque han visto que era la jugada precisamente de contraataque a ese de querer fraccionar los estados nacionales. Tú me fraccionas y yo te fracciono, así a la vez. Claro. Y por eso tú fíjate que a los pocos días, yo buscaría concretamente 3 o 4 después del resultado de las autonómicas en Cataluña en diciembre, fíjate que en el mismo día a la vez, eso claro se da cuenta que coge todos los medios, los más importantes a la vez. En primera página de todos los más importantes, el ABC, El Mundo y El País, qué coincidencia, estaba el tema de Tabarnia y sin Boadella ni nada. Todo en serio, y al día siguiente que oigo la radio, ya te están diciendo en la radio que estaba por todo el mundo, que había sido trend tópico, o sea que es algo estudiado en lanzar ese golpe, o sea, nada más, Conozco algo lo de Tabarnia, porque es un concepto, eso salió, tú dices bien, en 2017, después de las últimas elecciones o las anteriores, no me acuerdo ahora. Pero el concepto Tabarnia es un concepto más viejo, y conozco casi a uno de sus autores. Que yo no lo veía nada claro, porque aducir una diferencia respecto al resto de catalanes me parece tan nacionalista como la otra. Es decir, yo en ese sentido no apoyaría nunca una segregación porque los de Tabarnia somos más guapos, o más listos, más altos, o hablamos castellano. Me parecería una sandez en sí mismo, ¿no? Pero es cierto que en un momento dado hay gente interesado y saca el tema de Tabarnia y lo promociona muy fuerte. Y luego, analizado fríamente, Tabarnia es una cosa factible, no es ilegal. Es decir, el artículo 143 de la Constitución y el 144, creo recordar, permiten que o bien a través de los municipios se inste a hacer una comunidad autónoma o uniprovincial, o incluso permite al gobierno, desde el Congreso de los Diputados, a instar la creación de esa autonomía. Puede ser provincial o incluso menor que la provincial. Con lo cual, la posibilidad de Tabarnia es perfectamente legal. Lo que no es legal es hacer la independencia de Cataluña, pero hacer Tabarnia es perfectamente legal. Y en ese sentido, evidentemente, ni PP, ni PSOE, ni Podemos, ni Ciudadanos se van a meter en ese escenario. No les interesa. Ahora, ¿que sería una jugada maestra? Total. Respecto a Europa, a ver, el problema con Europa es que no somos ni siquiera una confederación. La Unión Europea no es una confederación. Por ahora es una unión de estados con una serie de pactos y de directrices y de cosas comunes. Pero para ser una confederación ya tendríamos que caminar un poquito más y tal vez ir hacia un gobierno confederal, hacia un parlamento confederal. Hay todo una persona muy interesante que es la Teresa Feixas, que es catedrática de constitucionalista y además ha estado mucho en Europa y ha participado mucho en todas las elaboraciones de documentos en Europa y sabe un montón del proyecto federalista para Europa, y ese concepto federalista que ella tiene a mí me parece bien, porque habla de quién tiene la competencia de qué. Es decir, no empieza a hablar de derechos, de territorios, no, habla de federalismo como algo muy pragmático, como un elemento para solventar problemas y para definir quién tiene que resolver qué, ¿vale? Habría mucho que hablar sobre hacia dónde vamos en Europa. Y después tenemos el problema de las monedas, el problema de que en Europa el Banco Central no está controlado democráticamente, tampoco los gobiernos, esa Comisión Europea es muy democrática, el Parlamento, la función que tiene no es legislativo realmente, tiene unas funciones muy limitadas.
fin, que tampoco es muy democrático el sistema en Europa, ¿no? Cuando tienes un banco de Europa, un banco europeo que decide si sube las cosas en función de unos criterios puramente economicistas, sin que nadie le haya dicho qué es lo que tiene que hacer, pues nos da la sensación de que la única Europa posible es la Europa neoliberal, ¿no? La del capital. Entonces, claro, tenemos que resolver otras cosas. El problema es que Europa se está encontrando ahora con la horma de sus zapatos, con el problema de la inmigración, con grandes problemas, y ahora el Brexit está demostrando cuáles las debilidades de la misma Unión Europea. Y eso que Gran Bretaña no estaba dentro del euro. Si hubiese estado dentro del euro, el problema habría sido más grave todavía. ¿Tenía por aquí alguna palabra? Teresa. Bueno, yo quería introducir un tema que no se ha tratado aquí hasta ahora y que a mí me parece fundamental en el problema catalán, que es el económico. Hay que considerar que Cataluña es una realidad, representa el 20% del Producto Nacional Bruto de España, que es mucho, es un quinto. Entonces, claro, a Cataluña eso le ha dado pie para quererse independizar, para decir, nosotros somos los reyes del mambo y vamos solitos porque somos los más ricos, los más industriales, tenemos tabarnia y no necesitamos a España para nada. Y luego ya está el tema de la lengua, de, en fin, todo lo demás, ¿no? El republicanismo, todas esas cosas históricas, pero el problema económico es fundamental. Y yo creo que si Cataluña se separara, sería malo para todos. Es decir, sería malo para España, pero mucho peor todavía para Cataluña. Porque Cataluña se vería aislada del comercio con España, sobre todo el comercio con Aragón, que es fundamental. Aragón y Cataluña es fundamental. Y a quien le haría culpa de verdad es Aragón. Porque Madrid, si no conseguimos el cava de Cataluña, pues ya lo conseguimos. El extremeño o el valenciano. Lo conseguiremos en otro sitio. Pero sería malo para todos y para Cataluña también, porque Cataluña se quedaría muy aislada, porque no tendría comercio ni con España ni con Europa, porque ya le han dicho a la Comunidad Económica Europea que no la admite como nación, Cataluña. Entonces, sería malo para todos. Yo lo que he oído de Tabarnia, porque es curioso, antes los nacionalistas eran la franjita de Tabarnia, que es la industrial, toda la costa de Barcelona-Tarragona, que es donde están las grandes industrias y la gran riqueza. Y esos eran los independentistas, pero ahora no. Ahora los independentistas son los payeses, que es lo más curioso, son los payeses. Y los de Tabarnia no son independentistas, porque saben que su industria va a ir muy mal si se independizan. Y yo lo que he oído a Guadella, al actor este tan divertido, a Albert Director. Albert Guadella, que quiere ser presidente de Tabarnia, que lo dice broma, porque va en serio, Pero yo lo que le he oído es que su idea era unir Tabarnia con España. Es decir, esa franjita, unirla a España, con lo cual el independentismo se quedaría en los países de Cataluña. Eso sí que realmente se mueren de hambre. Pero yo he oído cosas muy curiosas porque los han engañado, los tienen totalmente engañados. Yo estaba una semana en Gerona a finales de mayo con una amiga. Íbamos en un autobús con una señora pues que era del campo de Gerona y íbamos hablando normal, nos dijo, bueno, son de Madrid, yo soy de Gerona, tal, de campo. Y Gerona tiene manzanas y cereales, y punto pelota. Y antes tenía... Y ganadería. Gerona tiene de todo. Gerona es una de las industrias. Antes tenía turismo, ahora tiene la mitad de lo que tenía, de la Costa Brava. Ya están perdiendo mucho, porque muchas industrias se han ido, porque el turismo tiene muchísimo menos, es decir, ya están, con lo que ha pasado, van a peor. Y esta señora decía, ¿qué van a hacer ustedes? Lo dijo con toda naturalidad, ¿qué van a hacer ustedes los españoles si nosotros nos separamos? ¿Qué van a hacer en Madrid? Como si en Madrid nos fuéramos a morir ya antes, se separa Gerona. Desde luego, Gerona lo tiene mucho más difícil que Madrid. Para Madrid tampoco es bueno, pero para Gerona es mucho peor. Pero les han contado que son los reyes del mambo y se lo han creído de verdad. Claro, lo que os decía de esa mentalidad, esa se lo han creído de supraestructura verdad. mental. Están convencidos.
que España sin Cataluña somos unos pobres y que no tenemos futuro. Se lo han contado y se lo han creído. Y les han contado unas cosas en las escuelas, unas mentiras y unas cosas. Y luego la gente que no es separatista, que son mayoría, no se atreven, están muertos de miedo, no se atreven a decirlo. Empiezan a salir. Muy poquito. No, ya No empieza se la gente atreven. Bueno, soy separatista, decía un señor que era de Zamora, que se había casado con una de Gerona, que sí que era separatista. Y decía, no. Está generando unos problemas familiares muy gordos. Yo no soy separatista, pero claro, yo soy de Zamora, pero que no se enteren. No, pero hay muchos que no son separatistas y son catalanes de socarrel, que diríamos, ¿no? Con 7 o 8 apellidos y no son separatistas. Pero no Es decir, se- que el apellido y la lengua no te marca el pensamiento. No se atreven a Aunque hay algo, decirlo. pero no es necesariamente así. No se atreven a decirlo, pero yo creo que de fondo hay un problema económico de que es la región más industrial. Tienes y razón. que produce. Es más, Y luego hay una cosa que ya acabo, que estoy cogiendo demasiado tiempo la palabra. Yo he oído, pero yo esta noticia no sé si tú la has oído y no sé si es verdad. Desde luego viene por internet, que para mí es poco seguro el camino, pero dicen que en el mar de Cataluña, cerca de la costa, se han descubierto pozos petrolíferos bueno, eso es una de muy las... importantes, muy profundos, pero que hoy en día con la tecnología actual se podría sacar el petróleo y que sería muchísima cantidad. Brevemente, te contesto. ¿Eso es verdad? No lo sé. Brevemente, todo lo que has dicho en general es verdad. El nacionalismo generalmente de última hornada se da siempre en comunidades ricas. País Vasco, Cataluña, lo que es la zona del norte de Italia, con la Liga Nord. Es decir, los nacionalismos actuales siempre se dan en zonas ricas que no quieren compartir su riqueza con las otras zonas del país. Cataluña evidentemente ha sido, es que sería muy largo de explicar, pero desde 1714, tan famoso 1714, es cuando Cataluña empieza a despegar económicamente. No lo olvidemos, ¿vale? No exactamente en 1714 con los decretos de nueva planta, sino con decretos posteriores, no ya de Felipe V, sino, creo que fue Carlos III el siguiente, no me acuerdo ahora, donde se libera el comercio con América, que antes lo tenía en monopolio Sevilla. A partir de la liberalización del comercio con América y dada unas circunstancias, el sistema de producción agrario de Cataluña, que genera más plusvalías que el sistema de producción agrario del resto de España debido al tema del EREU, que se mantienen propiedades de tamaño mediano y que por tanto generan plusvalías, se empieza a generar una pequeña burguesía, se empieza a generar una industria, sobre todo de telares, aprovechando los ríos, que tiene muchos ríos Cataluña, como fuerza motriz para los telares, y toda esa industria se beneficia del comercio con América, aparte de los grandes que se hicieron muy ricos, pues comerciando con negros, esclavos, claro, teniendo grandes propiedades en América, porque los indianos se dan o en Cataluña o por Santander. Se dan en algunos puertos de algunos sitios de España, pero principalmente Cataluña es la zona que más dinero hizo con Cuba. Su relación con Cuba, cuando la cuenta, es idílica. Pero no nos engañemos, lo que hicieron en Cuba fue un gran negocio. Los catalanes que fueron y se hicieron ricos y volvieron con mucho dinero, ¿vale? Las 300 familias que dicen, famosas, los que siguen mandando, los mismos de hace 300 años. Sobre el tema del petróleo, es una noticia que ha salido en varios sitios, y habla de que Israel puede estar detrás del movimiento nacionalista. Pero eso nos lo contó una persona que te comenté, ¿cómo se llama? Nunca recuerdo el periodista este. Te lo puedo buscar. Que sabe mucho sobre la CIA y sobre la transición española y sabe mucho sobre todo el tema de los sistemas de inteligencia de muchos países. Y en una conferencia que nos dio hace ya 4 o 7 o 8 años, nos habló de que sí, que evidentemente detrás del catalanismo, detrás del nacionalismo, estaban los servicios de inteligencia israelitas, claramente. Otra cosa es que Soros también parece muy interesado en liarla. Otro tío que está muy interesado en que cuanto más liado, más le beneficia, ¿vale? Ahora dicen que también los rusos, no digo que no, porque los rusos también
No es que pretendan los rusos cargarse Europa, no, lo que quieren cargarse es la relación entre Estados Unidos y Europa. Que no sé hasta qué punto nos interesa cargarla, pero claro, ellos lo están haciendo mediante promover, por ejemplo, el catalanismo. Y yo creo que es un error. Alfredo Grimaldos, exacto. Alfredo Grimaldos, os recomiendo que busquéis biografía, porque tiene varios libros sobre la transición que no tienen desperdicio, ¿vale? Que explica todos los tejemanejes que tenía la CIA con todo lo que había por aquí, ¿vale? No me enrollo más. Por allí, creo Sí. que Carlos. Mira, apuntando la misma idea de ella sobre cómo iba a quedar Cataluña económicamente. No sé si fue en el 2017, hubo bien en la Diagonal o bien en la COT una manifestación de tractores, en los payeses, Sí. creo recordar. Y digo, nadie me dijo a esos señores que si un día salían de Europa perderían de lo que vive ahora mismo el campo español, de las subvenciones europeas. Claro. Nadie se lo explicó. No, lo están Seguramente engañando. no hubieran estado allí, Están engañando. porque no podrían ni pagar tractor con el que llevan. Porque hoy todo el campo está subvencionado. Yo soy de Extremadura, vivo en Andalucía, y el día que desaparezca la paz, el arroyo se hunde. Claro. Esa es la pregunta. Otra pregunta que no tiene No es una pregunta, que no tiene respuesta, es lo que has dicho, ya está. nada que abundar en la idea de ella. La pregunta sí me surge, pero también yo estoy muy interesado en el tema religioso, y es el silencio de la Iglesia Católica en este tema. ¿Está esperando quedarse con el vencedor? Estos siempre se apuntan a... Con la Sagrada Familia. Es que no se le- Estos siempre se apuntan a no se- caballo no se- ganador. ni a favor ni en A contra. ver, yo creo que la Moreneta es pro-independentista. Aunque hubo tiempos en que era pro-franquista, ¿eh? Todo hay que decirlo. Por eso te quiero decir que llevaron en Montserrat a Franco bajo palio, ¿eh? No lo olvidéis, ¿eh? A Franco bajo palio en Montserrat, ¿eh? Pero un privilegio porque era canónigo de no sé Lo que qué, fuese, el privilegio lo que fuese. era bajo De hecho, palio en las iglesias. la grande familia burguesa catalana en el franquismo florecieron. Hombre, es que el Y aquí franquismo, vamos ya, claro, el franquismo está súper... Ahora que no tenéis se- que saber que Omnium Cultural, esa organización que arrastra a las masas independentistas, se creó durante el franquismo en el año 50 o así, y con los beneplácitos del franquismo, es decir, eran los dueños de Gallina Blanca más otras gentes, es decir, y ya empezaron a promocionar. No era peligroso para el franquismo ese catalanismo suave de la lengua. Es más, si buscáis en la prensa de la época, veréis pancartas en catalán donant la benvinguda al caudillo. Que por cierto, el día del caudillo es Mañana. mañana el día del caudillo. Acordaros que el 1 de octubre es el día del caudillo, de Franco. Era el día de Franco. Sí, igual que también ahora es el día del otro caudillo, el que está en Bruselas. Bueno, va, que teníamos por ahí preguntas y no quiero... Yo te iba a decir que lo que desde Madrid vimos es una debilidad del gobierno central aplastante. O sea, algo hay detrás. Cuando el señor Rajoy dijo que ese referéndum no se iba a hacer, que lo repitió varias veces, si tiene dignidad, tenía que no haberse realizado. Como cualquier manera. Tony Blair metió los tanques. O sea, no tenía que haberse realizado. Se hizo un circo, pero se hizo. Pero es que encima, después, o sea, ni aplicaba ni no aplicaba, o sea, era un vacío absoluto. O sea, estaban, y ahora dicen de que quieren dejar en libertad a los yorkis. Coge un país demócrata, los Estados Unidos, y coge que una masa se suba encima de los coches de la policía, rompa los cristales, se orine dentro y no dejen salir a la policía. Y se llevan las armas, Sí. que se las llevaron. Sí, a ver qué pasa. No sé de acuerdo. O sea, No a hubiesen ver- durado mucho, ¿no? Amnistía Internacional nos estaría buscando. O en Francia, eso en Francia, o en Londres, o en cualquier otro sitio. Sí. Y No te acuerdo contigo, que no. son presos políticos, pero bueno. ¿Sabes qué pasa? Pienso como tú. En realidad el problema que tenemos es que tenemos unos dirigentes bastante penosos desde los años 80. Sí. No tenemos estadistas serios. No. Han estado pasteleando continuamente con el nacionalismo. Se deben entre ellos cosas.
Y ese es el gran problema. Es un problema, y eso, yo lo digo, el sistema electoral, que soy un poco pesado, el sistema electoral español consagra un bipartidismo imperfecto que necesita de los nacionalismos para vivir. O cambiamos eso o no cambiará nunca nada. Mira, Adolfo Suárez, Tarradellas, le dijo: de autonomía solo a las históricas, a Galicia, al País Vasco y a Cataluña, no a todas. ¿Por qué? Porque mientras que dieron a todas, claro, los catalanes, los gallegos, los vascos sienten que ellos tienen una lengua, tienen unas tradiciones, quieren más. Entonces se ha creado ahí, o sea, un mare magnum, porque es que, de verdad, yo cuando leo Autonomía de La Rioja, es que te ríes. Bueno, pero es que... O sea, es una chorrada. No, o sea, bueno, a ver, el problema es, si dices unos tienen privilegios, ¿por qué no otros? Es decir, yo creo que la organización del Estado tiene que ser racional, no en función ni de historias, ni de lenguas, ni de yo tengo algo. Mira, la historia es para estudiarla. Yo, en Extremadura, cada vez que... Pues yo también soy extremeño. Últimamente siempre leía en los periódicos la deuda histórica. ¿Qué coño deuda histórica? Siempre tenemos la deuda histórica. Los andaluces tienen deuda histórica, los extremeños tienen deuda histórica. Oigan, que no, que esto hay que repartirlo entre todos. Y al que necesite más se le da más y al que necesita menos se le da menos. Lo que hay que conseguir es que todos los ciudadanos tengan lo mismo. Tengan los mismos derechos, los mismos servicios sanitarios, de escolaridad, de capacidad de crecer, de promocionarse, todos igual. Que me importa un pito la historia, y lo digo en serio. Yo sí soy por el café para todos, y me explico. A lo mejor no necesitamos tener una comunidad autónoma de La Rioja, porque ¿para qué queremos comunidades autónomas uniprovinciales? 18 gobiernos. A lo mejor tenemos que replantearnos un sistema autonómico más racional. Lo están haciendo los franceses. Los franceses están, ¿cómo le llaman? No sé, los departamentos los están uniendo, pero por ley, y ya está, y no pasa nada, nadie se revuelve. Invéntense un nombre, los de Aix-en-Provence y no sé qué, os juntáis ahora. Bueno, pues inventaros un nombre, y si no, el compuesto largo. Ya está. Pero Francia es la democracia, no se te dice. Francia es que viene de la Ilustración. Bueno, también tiene muchos problemas, Francia, miremosla, pero siempre con cuidado. Su sistema electoral es mayoritario. Peor que el nuestro. El nuestro es malo, pero yo no quiero el sistema francés. Es una estafa. El señor Macron salió elegido con un porcentaje bajísimo. La abstención en la segunda vuelta no fue tan mala, pero en las elecciones fue alta la abstención en la segunda vuelta, por lo tanto los votos que tuvo fueron pocos. Pero en las legislativas, la abstención en la segunda vuelta es de casi el 50%. Con lo cual, salen elegidos por miserias de votos. Pero aquí también se permite un alcalde del Bueno. partido que tiene un concejal. Sí. O sea, a 4 que tienen otro le ganan al que tiene 3. Sí. Bueno, aquí tenemos un problema. Hay un senador elegido con 2.000 votos. En el Hierro, ¿vale? En La Gomera con 4.000. Y un senador en Madrid cuesta 1.200.000 votos. Eso tiene por qué no se hace. Bueno, pues este es el problema que Por tenemos. cierto, por ahí está el libro, ¿no? Sí. ¿Por dónde anda el libro? Vale, gracias. Sí, es que Pregunta. Hay sí, dos. Discúlpame, que Hay dos palabras más. Sí, bueno, solamente una pregunta. Cuando denunció Pascual Maragall lo del 3%, Hostia, nos acoquinó. que llevaban, pues me parece que 25 años, ese 3% se ha silenciado, o sea, ya no se puede saber nada. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Porque a mí lo que me extraña... En 15 segundos se echó atrás. A mí lo que me extraña es que, por ejemplo, la derecha, bueno, entiendo que lo silencie, pero lo que no entiendo es por qué lo silencia la izquierda. Porque la izquierda no está en ese juego, no está en el juego ese. Entonces, La izquierda está igual de es cierto lo del... Me imagino que será cierto, lo del 3%. Claro que era cierto, pero lo que pasa es que a veces no era el 3, era el 5 y Pues, claro, algunas... era el 6%, lo que sea. Pero entonces, si han estado 25 años, tiene que ser enorme lo que han... Bueno, Convergencia y Unión es un partido condenado. Es decir, dice que el PP, Convergencia y Unión, está condenado por corrupción. Esto se está Y está embargada sus sedes, Pero eso se está investigando, los jueces... Se está alargando o mucho. está parado... O Se han alargado muchos procesos, Se han hecho procesos sobre... ¿sabes? Y hay procesos abiertos
Que se han alargado, pero el caso... La banda de los Puyol, eso está... Exacto. Bueno, lo de Puyol yo estoy seguro que no se va a hacer nunca, ¿eh? No. Al señor Puyol no le van a juzgar nunca. Este van a esperar a que se muera para decir que ya no le pueden juzgar, ¿eh? Sí, sí, estas cosas. Ese dinero está perdido o lo tienen por ahí, claro. Pero como el de Bárcenas y como tantos. El problema de este país es que la corrupción... No. La fam, ser pa dels treballadors. Hem vist tancats a la presó, homes plens de raó. No, i jo dic no, diguem no. Nosaltres no som d'eixe món. No, diguem no. Nosaltres no som d'eixe món.